Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar un aspecto muy importante, un aspecto teórico muy importante dentro del campo de Machine Learning. Y bueno, esto que vamos a estudiar no es exclusivo del tema de Machine Learning, también abarca a otras disciplinas. Pero en esta clase, obviamente, y por la temática de este curso, nos vamos a enfocar en los teoremas de No-Free-Lunch para Machine Learning. Cuando ustedes escuchen el término No-Free-Lunch Theorem o teoremas de No-Free-Lunch, básicamente esto es una formalización de un aspecto importante que muchas veces observamos en la vida. Pero claro, obviamente esto se convierte en muchos casos más en una observación empírica que en una demostración formal. Y es el hecho de que yo no puedo conseguirlo todo, ¿no? De que si yo consigo algo, ¿ok? Tengo que pagar algún precio, ¿ok? Entonces, cuando ustedes escuchen el término no free lunch, justamente es la formalización de este hecho de que consigo algo a cambio de algo o obtengo algo pagando un precio determinado. Y ese justamente es el caso para el tema de Machine Learning. Vamos a estudiar los teoremas de No Free Lunch, ¿sí? Para Machine Learning. Este tema fue estudiado, o ha sido estudiado, más bien dicho, por esta persona que ustedes ven aquí, cuyo nombre es David Wolpert. Y en este caso, esta persona publicó una serie de papers justamente con respecto a este tema, donde uno de estos papers lleva por título lo que ustedes ven aquí, que se titula La falta de la distinción a priori entre algoritmos de aprendizaje. ¿Ok? Y justamente en este link ustedes pueden encontrar el enlace hacia este paper. Entonces, en este caso, vamos a revisar brevemente el abstract de este artículo para entender de qué se trata. No vamos a ir en detalles sobre el artículo porque es un artículo relativamente complejo y más que analizar los detalles de cómo hizo el análisis que se realiza en este artículo, a nosotros más nos interesa la conclusión. ¿Ok? Entonces, este es el primero de dos papers que usan el error fuera del conjunto de entrenamiento para investigar la relación libre de suposiciones entre los algoritmos de aprendizaje. El primer paper, este paper, discute en el sentido en el cual no hay distinciones entre algoritmos de aprendizaje a priori, o no hay distinciones a priori entre algoritmos de aprendizaje. El segundo paper, en cambio, discute el sentido en el cual ocurren dichas distinciones. En este paper se muestra, hablando grosso modo, que para cualquiera de los algoritmos de aprendizaje, llamemos a estos algoritmos A y B, hay tantos targets o priors o distribuciones a priori sobre los targets para los cuales el algoritmo A tiene un menor error esperado fuera del conjunto de entrenamiento que el algoritmo B y viceversa. Para usar, o más bien dicho, usando una función de costo que es la función 0, 1. ¿Sí? Entonces, esta es la parte más importante quizá de este paper, y en esta parte quisiera concentrarme justamente, disculpen, al hacer este análisis. Justamente decía, en esta parte que está subrayada es en lo que nos vamos a concentrar, o digamos, de este paper, que es el primero de dos papers, lo más importante o el resultado más notable es aquel. Es este que está subrayado en amarillo. El hecho de que para cualquiera dos algoritmos de Machine Learning existe un número de targets determinado
para los cuales el algoritmo A funciona bien y el algoritmo B funciona mal, mientras que hay otro conjunto de targets, ¿sí?, para el cual el algoritmo A funciona mal y el algoritmo B funciona bien. Dicho de otra manera, los algoritmos A y B son iguales. ¿Ok? Entonces, este es un resultado bastante notable en el tema de los teoremas de No-Free-Lunch, porque en definitiva lo que nos está diciendo es que no hay un algoritmo que sea mejor que otro, sino todos los algoritmos de Machine Learning son iguales. Y este probablemente sea un resultado que a muchos de ustedes les va a sorprender, porque claro, nosotros en la cotidianidad de Machine Learning vemos un uso frecuente de ciertos algoritmos versus otros algoritmos. Y eso nos haría pensar de que esos algoritmos quizás son mejores que los algoritmos que no se usan tan frecuentemente. En particular, hoy por hoy, la tendencia, por lo menos dentro de la parte de percepción computacional, es el uso de algoritmos de Deep Learning, que en definitiva son redes neuronales de diferentes arquitecturas y con muchas capas, versus otros algoritmos, quizá más simples o menos complejos, dicho de otro modo, como Support Vector Machines, como árboles de decisión, como vecinos cercanos, como análisis de discriminante lineal, como análisis de discriminante cuadrático, entre otros. ¿Ok? Este hecho de ver un uso más frecuente de algoritmos de Deep Learning o de redes neuronales artificiales profundas hace creer que las redes neuronales artificiales son un mejor algoritmo o dan mejores resultados que los demás algoritmos. Y esto va en contra de lo que establecen estos teoremas de No-Free-Lunch, que nos dice que en general o en promedio cualquiera de los algoritmos de Machine Learning o todos los algoritmos de Machine Learning tienen el mismo comportamiento cuando se evalúan sobre un conjunto determinado de datos o sobre todos los datos, sobre todos los problemas, más bien dicho. Para entender este teorema de No-Free-Lunch, vamos a considerar el siguiente ejemplo y justamente ahí es donde vamos a darnos cuenta de qué es lo que involucra este teorema. Este ejemplo que ustedes ven aquí es tomado de la tesis doctoral de quien les habla y es justamente un ejemplo toy o un ejemplo de juguete, es decir, un ejemplo artificial con datos artificiales, quiero decir, que nos sirve para explicar este tema. Entonces, en este ejemplo se analiza uno de los casos de los teoremas de No-Free-Lunch. Para esto vamos a asumir que tenemos un espacio de vectores de características X, donde los vectores de características están compuestos por dos componentes, ¿sí? Y cada componente de este vector de características puede tomar los valores o 0, o 1, o 2. Adicionalmente, vamos a considerar este espacio de etiquetas formado también por tres etiquetas que son 0, 1 o 2. En la tabla que ustedes ven aquí, se muestran los datos para un problema de aprendizaje supervisado, donde el conjunto de entrenamiento está formado por 5 pares de entrenamiento de la forma vector-etiqueta. Estos ejemplos que componen el conjunto de entrenamiento son los que voy a señalar en este rectángulo. Esto que ustedes ven aquí encerrado en el rectángulo son los ejemplos de entrenamiento, donde esta primera columna corresponde a los ejemplos de entrenamiento y la segunda columna de lo que está encerrado en este rectángulo en rojo corresponde a las etiquetas. Y como ustedes pueden ver, en este caso tenemos un total de, bueno, en este caso en realidad tenemos 6 pares de entrenamiento, aquí hay un error, tenemos 6 pares de entrenamiento, no 5, ¿ok? Aquí debería decir 6. Ahora
vamos a utilizar, o más bien dicho, vamos a analizar dos algoritmos de aprendizaje supervisado, el algoritmo A1 y el algoritmo A2. Las reglas que estos algoritmos van a utilizar para la clasificación, a estas reglas las denominamos reglas de generalización, es otra forma. ¿Okay? Las reglas de clasificación son: el algoritmo A1 nos va a devolver un clasificador que nos va a devolver como resultado el valor máximo entre las dos características. ¿Ok? Entonces, phi1 de x, cuando recibe el punto x, nos va a devolver como etiqueta el máximo valor de las componentes del vector x de entrada. El clasificador phi2 nos va a devolver como etiqueta el mínimo valor de las componentes del vector de entrada. ¿Ok? Dados estos dos algoritmos, entonces, donde cada algoritmo devuelve estos clasificadores, ahora sí analicemos el tema de el teorema de no-free-lunch que acabamos de revisar. Entonces, calculando el error en base al costo 0,1 para los dos algoritmos sobre el conjunto de testeo, el conjunto de testeo está conformado por estos puntos que ustedes ven aquí. Ok, denme un ratito. Vamos a poner en otro color. Recuerden que para analizar el teorema de no-free-lunch que acabamos de revisar hace un momento, usábamos el error fuera del conjunto de entrenamiento calculado sobre puntos fuera del conjunto de entrenamiento y el costo que usábamos es 0,1. Entonces, calculando el costo promedio 0,1 sobre el dataset de entrenamiento de estas hipótesis, de estas dos hipótesis o de estos dos clasificadores, nosotros tenemos que el error del algoritmo A1 o del clasificador C1, aproximando la función f, y en base a este conjunto construido, en base a este conjunto de entrenamiento, es 1/3. Mientras que el error del algoritmo A2, ¿sí? Usando el algoritmo A2, aproximando la función f, y este algoritmo construido usando el dataset D, es 2/3. ¿Ok? Si se usa el error cuadrático medio como criterio de evaluación, se tiene que el error cuadrático medio del algoritmo A1 es 4/3 y el error cuadrático medio es 5/3. ¿Sí? Por lo tanto, según estos dos criterios de error, A1 es superior a A2 para el problema considerado. Sin embargo, el problema es que en la práctica yo solamente tengo del dataset de testeo las entradas, más no las salidas. En la práctica, yo solamente conozco esto. No conozco las etiquetas. ¿Ok? Por lo tanto, si no tengo las etiquetas, una forma de comparar el desempeño del clasificador que nos retorna el algoritmo A1 y el clasificador que nos retorna el algoritmo A2 es calculando su error promedio de manera uniforme sobre todas las funciones f cuyos valores que nos retorna f o cuyos valores de y sean consistentes con los valores de y o de las etiquetas que forman el conjunto de entrenamiento. Note que en este caso se tiene un total de 3 a la 3, es decir, 27 funciones, ¿sí? F, si se quiere, que tienen el mismo valor de etiqueta para los puntos de entrenamiento, pero que difieren en el valor de los puntos, de los 3 puntos o de los 3 vectores de testeo. Si nosotros evaluamos el comportamiento de este clasificador sobre esas 27 funciones
y el valor de el error de este clasificador sobre estas 27 funciones y calculamos el promedio de esos 27 errores para el clasificador que nos retorna el algoritmo A1 y el promedio de los 27 errores del algoritmo A2 aproximando esas 27 funciones, vamos a obtener esto de aquí. Aquí denoto el promedio, o más bien dicho, escribo el promedio como el valor esperado del error. Entonces, el error promedio del algoritmo A1, aproximando esas 27 funciones que nos devuelven etiquetas exactamente iguales a las que vemos acá en el conjunto de entrenamiento, pero etiquetas diferentes entre una función y otra para los puntos de testeo, ese error para los dos algoritmos es exactamente el mismo y es 2/3. Mientras que el promedio del error cuadrático medio para el algoritmo A1 es 5/3 y para el algoritmo A2 es 4/3. ¿Ok? ¿Qué sacamos como conclusión de este primer resultado? Típicamente nosotros cuando evaluamos el resultado de clasificación, hablamos de la tasa de aciertos o de la tasa de equivocaciones o tasa de error. Y justamente la tasa de aciertos o la tasa de error está dada por el costo 0,1, por el promedio del costo 0,1 sobre todos los puntos que evaluamos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la práctica, estaríamos justamente en este escenario. Entonces, lo que nos dice esto es que el algoritmo A1 y el algoritmo A2, evaluados sobre todas las hipótesis o sobre todas las posibles target functions, más bien dicho, sobre todas las posibles target functions que son consistentes o que nos dan etiquetas consistentes con las etiquetas de los ejemplos de entrenamiento, pero que nos dan etiquetas que difieren en un punto u otro sobre los vectores de testeo. Estos dos algoritmos son iguales, ¿ok? Si es que usamos el costo 0,1. Si es que usamos el error cuadrático medio entre la predicción del algoritmo y la etiqueta con la que se observa el ejemplo de entrenamiento, vamos a ver que el algoritmo A1 para este ejemplo particular es 5/3 y el algoritmo A2 nos da 4/3. Este resultado de aquí lo que nos dice es que si nosotros evaluamos sobre todos los problemas, ¿sí?, que yo puedo considerar, o sobre todas las posibles target functions que yo puedo considerar para este ejemplo, los dos algoritmos se comportan de igual manera. Y este resultado yo lo puedo generalizar para problemas de clasificación más complejos, con más etiquetas, o problemas de clasificación donde tenga más vectores de características, inclusive para problemas donde el número de vectores sea infinito, donde obviamente las características no tomen valores discretos. ¿Ok? En definitiva, para el costo 0,1, ¿sí?, si yo no sé nada del problema de clasificación, no tengo razón para elegir un algoritmo versus otro. Esto es en esencia lo que me está diciendo. El teorema de no-free lunch aplica cuando yo uso el costo 0,1. Si yo uso el error cuadrático medio, que es muy atípico que lo usemos para evaluar un problema de clasificación, ahí sí, en términos de ese error, va a haber un algoritmo que sea mejor que otro, como nos muestra este ejemplo. No sé si hasta este punto tienen alguna duda, me dicen por favor. No, profe. No, profe. El segundo paper, publicado justamente por el mismo autor del primero, David Wolpert, y en este caso tiene un coautor, tiene un abstract como el que ven aquí, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es nuevamente el mismo ejercicio que hicimos en el caso anterior para sacar a limpio la conclusión digamos, más importante, o el resultado más importante que arroja este paper. En este caso, lo que dice es que se desarrolla un marco de trabajo para explorar la conexión entre algoritmos de optimización efectiva y los problemas que estos resuelven. ¿Sí? Se presenta
un número determinado de teoremas de no-free-lunch, ¿sí? Los cuales establecen que para cualquier algoritmo de optimización, cualquier performance elevada sobre una clase de problemas es balanceada por una mala performance sobre otro conjunto de problemas. Entonces, y este es de nuevo el resultado más importante que nosotros podemos sacar en este caso. Este segundo teorema lo que nos dice es que, dado un algoritmo, ese algoritmo se va a comportar bien sobre un conjunto de problemas, pero dado otro conjunto de problemas, evaluado ese algoritmo sobre ese otro conjunto de problemas, va a funcionar mal. De nuevo, esto es otra forma de ver el primer teorema, pero digamos de diferente manera. En este caso, no hay distinción a priori entre algoritmos de optimización dentro de Machine Learning. El hecho de que un algoritmo funcione bien sobre una familia de problemas no significa que ese algoritmo sea superior a otro, sino simplemente significa que sobre ese conjunto de problemas ese algoritmo funciona mejor que otros, pero si ese algoritmo se evalúa sobre otro conjunto de problemas, sobre ese otro conjunto de problemas, lo que va a pasar es que el segundo algoritmo va a funcionar mejor que el primero. En definitiva, y resumiendo todo lo que hemos dicho, estos teoremas de no-free-lunch lo que nos dicen es que si yo tengo un problema y no conozco nada de ese problema, si yo tengo que resolver un problema de clasificación o de regresión, y si yo no conozco nada del comportamiento de ese problema, es decir, no sé la distribución de probabilidad, etcétera, yo no tengo razón a priori para inclinarme sobre un clasificador versus otro. Ninguna razón teórica en cuanto a que un algoritmo me asegure un mejor resultado que otro. No tengo manera de decir que un algoritmo me va a dar mejores resultados que otro. Las únicas consideraciones que pueden ser usadas, y de hecho se usan en la práctica, es escoger un algoritmo versus otro en función de, por ejemplo, la capacidad computacional disponible, en función de la cantidad de datos disponibles. Pero esas son consideraciones de carácter práctico. Pero en teoría, no puedo decir que redes neuronales funcionan mejor que support vector machines. Eso es un error. Entonces, con esto, lo que sacamos como conclusión es que, y esa es desde luego la razón por la que investigamos sobre muchos algoritmos, en realidad sobre todos los algoritmos que se descubren, o todos los algoritmos son importantes, porque en promedio todos los algoritmos se comportan de igual manera, desde los más simples hasta los más complejos. Entonces, el hecho de usar un algoritmo y decir que ese algoritmo funciona mejor que otro algoritmo es un error. ¿Ok? Eso en definitiva. Ahora, un poco intento explicar por qué, a pesar de que decimos esto, a pesar de que más que decimos, a pesar de que los teoremas de no-free-lunch nos dicen que no hay un algoritmo en Machine Learning que funcione mejor que otro algoritmo, ¿por qué algoritmos como redes neuronales profundas o en general algoritmos de Deep Learning dan para ciertos problemas mejores resultados que otros algoritmos? Entonces aquí he puesto una nube. Esta nube nos va a representar todos los posibles problemas que pueden ser resueltos usando algoritmos de Machine Learning. Voy a ampliar eso para decir todos los problemas que pueden ser resueltos usando un computador o usando algoritmos. Ok, entonces voy a dividir este conjunto en dos, ok, y voy a decir que sobre esta región se ubican los problemas donde Deep Learning funciona bien.
Cuando digo que esta es la región de problemas donde Deep Learning funciona bien, quiero decir que esta es la región donde Deep Learning funciona mejor que otros algoritmos. Lo que nos dice los teoremas de No-Free-Lunch es que si hay un conjunto de problemas sobre los cuales Deep Learning funciona bien, hay otro conjunto de problemas donde Deep Learning funciona mal. Esta región va a representar justamente esa región, la región donde Deep Learning funciona mal. ¿Okay? Esta es la región donde Deep Learning falla. Esto es lo que nos dicen hasta ahora, o más dicho, esto de alguna manera, si intentamos representar pictóricamente lo que nos dicen los teoremas de No-Free-Lunch, así lo deberíamos entender. Ahora, vamos a representar un subconjunto de problemas que va a representar los problemas que a nosotros nos interesan. Este conjunto de problemas que ustedes ven aquí encierra, valga la redundancia, a todos los problemas que a nosotros como humanidad nos interesan. Bueno, evidentemente esto lo que nos muestra es que no todos los problemas que nosotros que tenemos, son importantes para nosotros. Hay problemas que simplemente no nos interesa y por lo tanto no los investigamos. ¿Ok? Y ahí viene el tema de por qué quizá Deep Learning nos parece a nosotros que funciona mejor que otros algoritmos. Ahora, dibujemos ahora, por ejemplo, no sé, las regiones, digamos, donde otro algoritmo funciona mejor. Entonces voy a poner, déjenme ver qué color puedo usar. Creo que puedo usar, bueno, negro no va a ser un buen contraste. Vamos a ver si con este color. Ya. Entonces, para no poner nombre y apellido, porque realmente todo lo que estoy haciendo es una ilustración, esto sería la región donde un algoritmo al que le llamamos A funciona bien y evidentemente esta va a ser la región
donde falla. Bueno, ya sabemos, ¿no? This region contains bla, bla, bla. The problems were algorithm A falla. Ok. Por un momento, y no quiero escribir nada porque, repito, esto es simplemente una ilustración. No quiero asegurar que ese sea el caso. Supongamos que esto es support vector machines. Si esto fuera support vector machines, noten que apenas sobre una pequeña región de los problemas que nos interesan a nosotros, support vector machines funciona bien. ¿Ok? Y sobre una amplia parte de los problemas que a nosotros nos interesa, support vector machines funciona mal. Este hecho de lo que acabo de dibujar es lo que puede hacer aparentar y que hacernos creer erróneamente, ¿sí?, que Deep Learning funciona mejor que Support Vector Machine. Lo que sí podríamos decir, y esta es mi conjetura, obviamente no tengo razón no tengo, digamos, argumentos o prueba formal para decir que esto sí, lo que sí podríamos decir, y tal vez ocurra, es que Deep Learning funciona mejor que otros algoritmos sobre una amplia gama de problemas que a nosotros nos interesan, que es otra cosa decir sobre todos los problemas. Lamentablemente, esto no se ha podido probar, no es una situación fácil desde luego de probar, pero eso podría ocurrir. Si eso fuera cierto, claro, escoger algoritmos de Deep Learning nos va a aumentar los chances de tener éxito que usar otros algoritmos, pero eso no siempre ocurre. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica es, dado un problema, y si nosotros no sabemos nada de ese problema, tenemos que tomar varios algoritmos, entrenar esos varios algoritmos y sobre un conjunto aparte evaluar qué tan bien esos algoritmos entrenados se comportan. Y en base a ese error o exactitud calculado sobre ese conjunto diferente al conjunto de entrenamiento, nosotros podemos seleccionar un algoritmo. Y esa es la práctica común que se aplica dentro de Machine Learning. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. No, profe. No. Bien. ¿Cuándo uno sí tiene razones para elegir un algoritmo versus otro? En la clase pasada nosotros habíamos visto que para un problema donde los datos se generan a partir de dos distribuciones gaussianas, un algoritmo que implemente una frontera de decisión lineal nos va a permitir resolver de la mejor manera posible ese problema. Si yo conozco cuál es la distribución del problema, cuáles son las distribuciones de probabilidad que generan los datos de ese problema, yo puedo escoger un algoritmo que sé que para ese problema funciona de manera óptima. Si yo conozco la familia de distribuciones, quiero decir. Y si yo conozco las distribuciones, pues claro, con mucha más razón. Conociendo las distribuciones, usando la regla de Bayes, yo puedo calcular las probabilidades condicionales a posteriori y con esas probabilidades condicionales a posteriori yo puedo encontrar la mejor clasificación que implica tener el error más bajo posible. Esos son los únicos escenarios donde yo puedo inclinarme, al menos desde la teoría, para usar un algoritmo versus otro. En la práctica, de nuevo, hemos dicho que es muy difícil saber cuál es la familia de distribuciones que generan los datos, peor aún, cuáles son exactamente las distribuciones que generan los datos. Bien, espero que con esta curiosidad que nos dan los algoritmos de No Free Lunch y esta última conjetura que les he mencionado, esta parte que es curiosa e importante e interesante desde el punto de vista teórico haya quedado claro. Si no hay más dudas e inquietudes, entonces con esto terminamos este tema. Muchas gracias.